Dice aquí, procura con diligencia. En estos tiempos, en estos días que nos ha tocado vivir, hemos estado realmente ocupados en muchas cosas. Sabemos que la Navidad que creemos nosotros es un tiempo de regocijo, un tiempo que nos movemos y queremos algo para la familia, queremos tener tiempos de gozo, compartir la mesa, compartir regalos, y todo esto nos llevaba a estar ocupados y estábamos bien diligenciosos, podemos decir, bien apurados en hacer todas estas cosas que no están mal, el colocar algunas luces, estar abocados al arbolito, todas estas cosas que hemos estado haciendo. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que debemos procurar hacer tal vez lo que hacíamos en estos días, estábamos bien prestos a hacer, rápidos, abocados a todo eso, pero aquí la palabra del Señor dice que en eso procuremos no solo hacer todas estas cosas, sino lo que Pablo nos exhorta es a que procuremos con el mismo entusiasmo que hemos tenido en estos días, con la misma diligencia, pero presentarnos delante de Dios, y dice aprobados, y dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es llamado no solamente al pastor, al líder, al copastor, no solamente la premisa de que ellos conozcan la palabra y que puedan impartirla, pero dice también a todos nosotros que sepamos, dice, como buenos obreros, usar bien la palabra de verdad. En estos días hay mucho ataque en cuanto al día, a la fecha, todo, pero como hemos visto esta mañana, no festejamos una fecha, sino un acontecimiento. Y ese acontecimiento está registrado en la palabra de Dios. Y aquí Pablo le exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros también a usar bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad, nuestra Biblia. Y en un verso más dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evitamos todos estos comentarios, evitamos todo lo que nos dicen estos días, que no hay Navidad, que no ha nacido esa fecha, que hay que evitar todas esas palabrerías, todas esas profanas y vanas palabras, no conducen a nada. Nosotros estamos abocados en nuestra fe, creemos firmemente, y esto es lo que hemos enseñado, creemos de que un día como este, en diciembre, ahora se puede hacer un estudio, por qué el diciembre, por qué el 25, etcétera. No tiene ninguna relevancia, pero sí es el día que tenemos para hacerlo. Entonces, pasemos la prueba, hermanos, aprovechemos bien la palabra del Señor, con diligencia, como obreros que tengan la aprobación del Señor. Esto quería comentarles, tenía un poco más, pero Francisco ya está listo con el mensaje, así que le demos el lugar. Adelante, hermano. Amén. A ver si no se corta ahora. Ok, hermanos, entonces continuemos. Entonces vamos a ver que Jesucristo es nuestro Salvador. Y dice el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas. Ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús era Señor. Señor antes de ser Salvador, ¿no? Pero Él vino a este mundo para nacer en Belén y para ser Salvador de nuestras vidas. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta noche todo va a ser acerca de nuestro
Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para empezar este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche, porque tú has venido a salvarnos, Señor. Ayúdanos a aprender un poquito más de ti, Señor, y ver cómo tú nos has salvado y lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu salvación tan preciosa que nos has regalado. Ayúdanos también a recordar este tiempo, Señor, que tú has nacido para morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Te pido que tú me ayudes a impartir tu palabra y también a cada hermano que puedan oír tu palabra y decidan bendecidos por ella. En el nombre del Señor Jesús, amén. Entonces, el Señor es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro versículo en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. Entonces estamos viendo que Jesucristo es Señor. No solo Salvador, sino Señor. Y dice ahí, Pablo a Tito le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí nos manda esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces el Señor Jesucristo, al ser nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro Dios, como dice ahí en el versículo 13, es nuestro Dios y Salvador. Y Él nos da la autoridad, ¿no? Como ese versículo dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, le decía a Tito, Pablo. Entonces nosotros tenemos esta autoridad, como Jesús es nuestro Salvador, tenemos esta autoridad de ir y hablarle a otro y decirle, Jesucristo es Dios y Salvador, ¿no? Y les comentaba el otro día a mi familia, en la noche buena, que mi jefa es testiga de Jehová, ¿no? Y ella, en los testigos no creen que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero podríamos pasar mucho tiempo viendo versículos y Él ha venido a ser Salvador, pero Él es Dios. Entonces no es solamente un hijo de Dios como creen los testigos, sino Él es Dios hecho carne. ¿Qué dice Juan? Si pueden ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, estos versículos conocidos. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios, el verbo era Dios. Este verbo está hablando del Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Eso que nos dice que Jesucristo estaba desde el principio, antes de la creación del mundo, del universo. Él ya estaba ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y continúa diciendo Juan, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres, ¿no? Y más adelante vemos en el versículo 14, y aquel verbo, hablando del verbo del versículo 1, del Señor Jesús, fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo, Señor Jesús, se hizo carne, era Dios, dejó su trono y vino a este mundo a morir y a vivir entre nosotros, como dice la Escritura. Pero Él es Dios y Él nunca dejó de ser Dios, por más que estaba en su cuerpo humano. Entonces nuestra base, ¿no? Es la base de nuestra fe. Es el segundo punto que queremos ver, que Jesucristo como nuestro Salvador es base para nuestra fe.
Pues nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, otro nombre de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Entonces tengamos, hermanos y hermanas, esta certeza de que Jesús es Dios. Y si usted no cree, con los testigos de Jehová, si usted no cree que Jesús es Dios, entonces usted no es salvo, ¿no? Por eso es la base de nuestra fe. Y eso lo dice Romanos 10:9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué dice ahí? Si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, por eso tenemos esta base bíblica para decir que el testigo de Jehová no es salvo, ¿no? Porque ellos no creen que Jesús es el Señor. Pero tú y yo, que hemos venido por la gracia de nuestro Señor a ser salvos, tenemos esta convicción. Y es la base de nuestra fe que Jesús es el Señor. Vamos a ver otro versículo en Hechos. Hechos 16, versículo 31. Hechos 16, versículo 31. También nos habla de esto. Ahí sabe usted la historia, ¿no? De Pablo con el carcelero ahí en Filipos. Y cuando ese carcelero le pregunta, ¿no? A Pablo y a Silas les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en Jesucristo, solamente. Ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, otro versículo más para podríamos decir, para refutar a los testigos, ¿no? De Jehová y para convicción para nosotros mismos, ¿no? Que si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Otro versículo, Juan 4. Vamos a volver a Juan, capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 42. Juan 4, 42. Ahí estamos viendo la historia de la mujer samaritana. Sabemos que ella volvió a su ciudad y les contó, ¿no? Del encuentro con Jesucristo. Y el versículo 42 dicen, y estos de los de la ciudad, los samaritanos, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿No? Entonces, por fe, es la base de nuestra fe, que Jesús es Señor, pero Él dejó su trono, Él dejó el cielo para venir a este mundo, para ser Salvador de nosotros, Salvador del mundo, como dice este versículo. El Cristo quiere decir Mesías, ¿no? Mesías, el enviado de Dios. Entonces, vemos que Jesús es nuestro Salvador, y hablando de enviado de Dios, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién puso al Señor Jesús como nuestro Salvador? Persona de la Trinidad, Dios. Puso, Dios lo envió para morir por nosotros. Dios, entonces Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice la palabra del Señor, a este, está hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe
y Salvador, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, no solo es Salvador, no solo es Señor, también es príncipe, alguien de autoridad. Sabes que el príncipe es una persona que está sobre todo el pueblo, ¿no? Después del rey. Y dice, con un propósito, ha exaltado su diestra por príncipe y Salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento, dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces ha sido puesto por Dios, ahí dice que ha sido exaltado por Dios. Entonces la base de nuestra fe, que Dios no solo es Salvador, Señor, príncipe. Vamos al mismo libro de Hechos, el versículo 13. Hechos capítulo 13, versículo 23. Hechos 13, 23. Dice el versículo, obviamente está hablando, vamos a leer el versículo 22, desde el versículo 22. Quitado este, dice, les levantó por rey a David, el rey David, de quien dio bien testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces otra vez tenemos la confirmación en este verso que Dios fue el que puso a Jesús, el Dios el que levantó, exaltó y mandó a nuestro Señor Jesús para morir y ser nuestro Salvador. Entonces esta es lo que tenemos que confiar como cristianos, tú como hijo de Dios, como hija de Dios. Debemos dar este testimonio, ¿no?, de nuestra fe, que Jesucristo dejó su trono, vino a salvarnos siendo Señor y príncipe de nuestras vidas. Y también Jesús está mismo en su nombre, ¿no? Jesús es Salvador porque está en su mismo nombre. Mateo 1:21. Si van a Mateo 1:21. Ahí habla de la genealogía, ¿no? De dónde vino Jesucristo. Y ahí también habla del rey David, ¿no? De hijo de Abraham. El versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, María, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús significa eso, ¿no? Salvador. Jesús viene es una palabra griega que viene del hebreo Yeshua, ¿no? Y Yeshua quiere decir Jehová es Salvador, o Jehová salva. Otra cosa, ¿no? Para refutar los testigos, no dicho sea de paso. Jehová salva, ese es el nombre de Jesús. Y ahí nos explica claramente, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú y yo, gracias a Dios, gracias a su gracia, a su misericordia, hemos sido salvados de nuestros pecados. ¿No es interesante cómo la Biblia no dice que el Señor vino a salvarnos del infierno? ¿No? El Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. Y por causa de nuestros pecados, nosotros estamos condenados al infierno, ¿no? Pero el Señor vino a salvarnos de los pecados. Y esto nos debe llamar a la reflexión. Si el Señor vino a salvarnos del pecado, eso debe darnos un ánimo a seguirle las cosas de Dios y a no apartarnos, un ánimo a no pecar. No, porque el Señor ya nos ha salvado, el Señor ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo dejemos de pecar, ¿no? Para que ya no pequemos, para que tratemos día a día de cumplir los mandamientos del Señor. Entonces esto es importante, saber que su mismo nombre de Jesús quiere decir Salvador de nuestros pecados, en nuestras vidas. Ahora, dicho todo esto acerca de nuestro Señor, nuestro maravilloso Salvador, dice, Él vino, vamos a ver algunas cosas por las que Él vino. Primeramente, como ya hemos visto un poco, Él vino para salvar.
No, eso ya leímos aquí mismo en Mateo 1:21, para salvar. Pero de eso también nos habla Lucas. Si pueden ir a sus Biblias a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19:10. Vamos a ver esto. Aquí estamos viendo la historia de Zaqueo. Él sabemos que él ha ido a su casa a cenar y Zaqueo se convierte al Señor, ¿no? Él recibe al Señor y por fe. Y dice el versículo 9, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿no? Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre es otro nombre para el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos perdidos, ¿no? Al igual que Zaqueo. Estábamos perdidos en nuestros pecados, perdidos en la oscuridad, perdidos en este mundo. Pero ¿qué hizo nuestro Dios? Por su misericordia nos vino a buscar. Ustedes conocen la parábola, ¿no? De las ovejas, de las 99 que dejó el Señor y fue a buscar una oveja, ¿no? Esa oveja eres tú, esa oveja soy yo. Entonces el Señor vino para eso, esa es su misión, a buscarnos. Nosotros no hemos buscado a Dios, ¿no? A veces nos podemos creer que nosotros hicimos esto, ¿no? De la salvación, que nosotros buscamos a Dios. Pero eso es mentira. El Señor nos ha buscado. Él nos amó primero. Y por causa de eso, vino a buscarnos y luego a salvarnos. ¿No? Entonces somos como esa oveja que es salvadas por el Señor, por su gracia. Entonces Él vino para salvar. ¿Para salvarnos de qué? Ya hemos visto, del pecado y de la condenación que acarrea nuestro pecado. También el Señor vino para perdonar y dar arrepentimiento. Hechos. Volvamos a Hechos, capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, 31. No, ya lo leímos hace un momento, pero lo vamos a leer. A este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahí sigue diciendo, ¿no? El autor, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes son esos? Nosotros, ¿no? Nosotros hemos obedecido al llamado del Señor cuando hemos sido salvos. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra obediencia no se queda ahí, ¿no? Nuestra obediencia debe seguir. Ya como hijos de Dios, como nueva criatura, nuestra obligación, por amor, es obedecer. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho arrepentir. Él nos ha dado arrepentimiento, como dice este versículo, y perdón de pecados. ¿Quién más nos podía perdonar de nuestros pecados y las cosas malas que hacemos? Nadie, ¿no? Solo el Señor, porque Él es santo. Y a Él no le gusta el pecado. Entonces, por eso debemos dejar de pecar y arrepentirnos cada vez que pecamos y confesarlo al Señor. Porque para esto vino el Señor. Para perdonar todas las ofensas que hemos hecho. No solo al Señor, pero también a otras personas, ¿no? Tercera cosa por la cual vino nuestro Salvador es para dar vida eterna. Romanos 6:23 es un versículo conocido que usamos para la salvación, ¿no? Para el mensaje de salvación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿en quién está el regalo? Está en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Pero había una consecuencia, ¿no? Por nuestro pecado. La consecuencia es la muerte.
Pero gracias al Señor, gracias a su sacrificio como Salvador, tenemos vida eterna, como dice este versículo. Entonces el Señor no se limitó a salvarnos de nuestros pecados, podía salvarnos y ya, dejarnos ahí, pero el Señor nos regaló algo tan precioso como la vida eterna. Cuando tú y yo muramos, vamos a ir al cielo con Él, a vivir, no por unos años, sino para siempre. ¿No? Eso es vida eterna. Entonces, gracias al Señor que tenemos esta tremenda bendición de no solo ser salvos de nuestros pecados, sino de tener una vida abundante, una vida que va a durar para siempre. Otro versículo, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Y dice el cual transformará, ¿no?, nuestros cuerpos para que seamos semejante a nuestro Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, qué bendición que un día vamos a ir arriba, ¿no?, al cielo a morar con nuestro Señor. Y nuestra ciudadanía es interesante que dice que está ahí arriba. No, a veces uno se jacta, ¿no?, y dice, yo soy tarijeño, yo soy paseño, yo soy cruceño, o yo soy boliviano, yo soy norteamericano. Pero nuestra jactancia debería ser, yo soy ciudadano del cielo, ¿no?, ciudadano de más allá. Qué bendición poder ser esta clase, de tener esta ciudadanía del cielo. Entonces el Señor nos ha bendecido con su salvación, con esta vida eterna, con este nuevo nacimiento que tenemos gracias a sus méritos en la cruz del Calvario. ¿Qué nos podemos ver? Que Él vino para ser autoridad también, ser autoridad de nosotros como iglesia. ¿Qué nos dice Efesios 5:23? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es, dice ahí bien claro, su Salvador. Entonces dice ahí bien claro que Cristo es cabeza de la iglesia. Como cabeza, Él es autoridad, ¿no? Cabeza es una persona de autoridad. Entonces, nosotros como iglesia de Dios, aquí la Biblia nos dice que ¿quién es nuestra autoridad? Es el Señor Jesucristo. A Él debemos dar cuentas. A Él debemos rendir honor y gloria, porque Él se la merece, ¿no? Él murió por nosotros, nos dio esta salvación tan grande, pero Él quiere ser autoridad también en tu vida. Por eso es importante agradar al Señor, obedecerlo como una autoridad, como rey de nuestras vidas, como cabeza de nosotros. Entonces Él vino también para ser autoridad de la iglesia. Y muchas veces fallamos en esto, ¿no? No lo tomamos al Señor no, en serio, sino que a veces le desobedecemos, engañamos a otras personas, pecamos en contra del Señor, pero el Señor quiere que tú te sometas, que yo me someta a la autoridad del Señor, a la cabeza de la iglesia. Y la última cosa que vamos a ver en esta noche es que Él vino para crecer en Él, para crecer. Que en 2 Pedro, si vamos en sus Biblias a 2 Pedro, 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Es el último versículo, ¿no?, de la carta de 2 Pedro. Dice, antes bien, crecer
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Él vino no solo para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna, pero también para hacer autoridad y también para que podamos crecer en Él. No quedarnos solo con la salvación, podríamos decir. No solo quedarnos con eso, sino crecer cada día de nuestras vidas, aquí nos exhorta Pedro. Crecer, uno, en la gracia del Señor y segundo, en el conocimiento de nuestro Señor. A través de su palabra podemos conocerlo, a través de su palabra podemos saber su voluntad en nuestras vidas para cualquier cosa que estemos pasando, ¿no? Y en su palabra también están sus mandamientos. Y tenemos que obedecerlos, como vimos, porque Él es autoridad. Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces es importante, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador. Que podamos saber cuáles son sus planes del Señor en nuestras vidas. Qué es lo que piensa del Señor en este o en este otro tema. Por eso es importante asistir a la iglesia, no escuchar los mensajes de la palabra del Señor, escuchar y leer la palabra del Señor también en nuestras casas, para conocer más a este precioso Salvador que dio su vida por nosotros, por nuestras vidas, para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, todo lo que hemos visto esta noche es para dar gloria a nuestro Señor, porque Él dejó todo, Él murió por nosotros. Y la pregunta, ¿no? Para nosotros esta noche, ¿qué estamos agradando a nuestro Señor? ¿O lo estamos ofendiendo día a día con nuestras actitudes, con nuestros pecados? Entonces, hermano, hermana, te animo a que tomes en cuenta que la Navidad no solo es recordar el nacimiento de un bebé, no es solo recordar el nacimiento de nuestro Señor, pero recordar que Él es Señor y Él es Salvador de nuestras vidas y por tanto debemos llevar una vida que le agrada a Él. No solo en Navidad, no solo en estas semanas de fin de año, sino en todo el año, ¿no? Que eso sea una forma de nosotros de vivir. Durante todo el año recordar que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados y salvarnos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú viniste como Salvador de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y decidiste salvarnos, decidiste dejarlo todo en el cielo, en tu trono, pero para humillarte y ser crucificado en la cruz, ser golpeado, ser azotado y sufrir todo lo peor por nuestra culpa. Ayúdanos, Señor, a agradarte día a día y a tener siempre en cuenta que tú viniste a este mundo solo por amor a nosotros. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.